Ecos del Magisterio presenta informe de la Secretaría General de Asinor. Muy buenos días para todos los maestros, para todas las compañeras maestras que en esta mañana de sábado nos están escuchando a través de nuestro programa institucional. Igual para los compañeros directivos que en esta mañana están en la mesa de trabajo y a Paulita y a Harold que siempre nos permiten llegar a los hogares de los maestros con este programa en las mejores condiciones técnicas posibles. Bueno, en la mañana de hoy me voy a referir pues a hechos de la coyuntura. Vamos a arrancar hablando un poco de Gaitán, del 9 de abril y terminar en las propuestas de reforma por parte del gobierno. Bueno, primero pues esto es un tema que a mí me apasiona, es un tema que he estudiado bastante, lo del gaitanismo. De hecho está centrado uno de mis trabajos de grado en Gaitán y su vigencia política en la primera mitad del siglo XX. Gaitán es un político que marcó un antes y un después en el país. Y básicamente lo marcó por la tendencia política que mantuvo. Es un hombre que estuvo en el Partido Liberal en algún momento, pero que del Partido Liberal también salió y deslindó en algún momento para crear por allá en el año de 1933, 1934 una cosa que se llamó la UNIR, Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria. Ahí de una vez marcamos un perfil ideológico político de Gaitán, un liberal de tendencia socialista o de tendencia izquierdista. Lo más importante de ese momento de Gaitán es que rompe una tradición enquistada en el Partido Liberal, pero también en el Partido Conservador. Por eso Gaitán atacaba las oligarquías y atacaba a la dirigencia liberal y conservadora. De hecho, pues no se conoce quién pudo ser el autor intelectual del magnicidio de Gaitán, pero en muchos autores encuentra uno que bien pudieron haber sido también incluso liberales, conservadores, tras una mano invisible de otro elemento también muy importante que era de los Estados Unidos, porque Gaitán fue un hombre antiimperialista. ¿Y cómo se distingue ese antiimperialismo de Gaitán? Precisamente por los días que matan a Gaitán. Por el 9 de abril se estaba celebrando en Colombia la 9ª Conferencia Panamericana. Esa 9ª Conferencia Panamericana es muy importante porque ahí es como el surgimiento de la OEA. Y en la delegación colombiana, a pesar de ser uno de los dirigentes más notables del país, no fue tenido en cuenta para encabezar la delegación colombiana en ese evento, pero sí fue tenido en cuenta en ese momento su contradictorio ideológico, que estaba en el ala derecha y casi fascista del país, el señor Laureano Gómez. Entonces ahí va marcando más o menos un antes y un después. Viene ahora, bueno, dejamos ahí a Gaitán. Gaitán entonces intenta crear un partido político. Digamos que en esa creación del partido político no fue tan exitoso en lo de la UNIR y tiene que regresar al liberalismo, pero regresa a un liberalismo que se ha desgastado. El liberalismo duró en el poder después del año 30 hasta 1946. Que ese bloque de la liberal viene después de un periodo casi de 50 años de gobierno del Partido Conservador, que para algunos está desde 1880 hasta 1930, para otros desde 1886 hasta 1930, pero había un agotamiento de la dirigencia liberal y la dirigencia del Partido Liberal veía con asco a Gaitán. ¿Por qué lo veía con asco? Por su origen de clase. Gaitán era hijo de una maestra, Gaitán era hijo de un librero, de un vendedor de periódicos, no pertenecía a las élites. En ese momento el club de Hello de Bogotá se llamaba el Jockey Club. El Jockey Club no aceptó a Gaitán, ni incluso cuando Gaitán era uno de los más prestigiosos juristas del país. En algún momento, frente al desgaste entonces del liberalismo, Gaitán se presenta a 2 elecciones como candidato del Partido Liberal. La primera
la pierde, es derrotado en las elecciones del año 46, es derrotado porque el Partido Liberal se dividió entre el Turco Turbay, que no es el mismo Julio César Turbay Ayala, el Turco Turbay era un personaje de Bucaramanga, y Gaitán. El grueso del Partido Liberal se fue con el Turco Turbay. De hecho, por eso a mí me parece a veces odioso que utilicen el nombre de Gaitán, porque hubo sectores políticos que en ese momento fueron opuestos a Gaitán, el Partido Comunista, que hoy sale y bate la banderita de Gaitán. En ese momento fue opuesto a Gaitán. Eso es un oportunismo histórico pues, que hay que marcarlo acá un poco. Bueno, viene el asesinato de Gaitán. Para muchos historiadores, el asesinato de Gaitán es el inicio de la violencia en nuestro país. Para otros, no tanto, porque ya existían, hay datos de historiadores y de colombianólogos que dicen que teníamos cerca de 30.000 muertos vía política antes del asesinato de Gaitán. De hecho, una de las cosas más grandes que hizo Gaitán se llamó la Marcha del Silencio y la Oración de la Paz, que era pidiendo al gobierno conservador de Ospina que no siguieran matando liberales. Después del asesinato de Gaitán nos viene una cosa que yo he clasificado en 4 violencias, una encadenada con la otra. Entonces, esa violencia ligada al asesinato de Gaitán, que la podemos llamar la violencia bipartidista, donde se mataban los liberales y los conservadores, donde hubo pueblos y veredas liberales que se exterminaron contra pueblos y veredas conservadoras, la violencia de mis abuelos, la violencia de mis padres, que desplazó a mucha gente, que robó tierras de este país a mucha gente y demás. Esa violencia disminuye con la llegada al poder, no golpe de Estado, no es un golpe de Estado porque aquí no hubo un Pinochet, disminuye un poco con el acuerdo que lleva al poder entre liberales y conservadores, que lleva al poder al general Gustavo Rojas Pinilla. Eso disminuye un poco, pero otros, entonces los procesos de paz no se canalizan siempre metiendo a todos los hombres, otros fueron y crearon los grupos de bandoleros. Posteriormente, los liberales y los conservadores ya no les sirvió el general Gustavo Rojas Pinilla, viene el Frente Nacional y con el Frente Nacional viene la exclusión política y con la exclusión política sumada al contexto de Guerra Fría nos van a aparecer entonces la violencia insurgente, aparecen los movimientos guerrilleros, o sea, lo interno y lo externo nos lleva a la creación de los movimientos guerrilleros, la FARC, el ELN, el EPL y posteriormente el M-19 que es un tanto sui generis. De esa violencia, esa acción-reacción por parte del Estado y demás, van a comenzar entonces a surgir los elementos paramilitares. Y la evolución del paramilitarismo no es de una sola vertiente, entonces aparece primero el ligado, por ejemplo, a los hacendados, el paramilitarismo ligado a los partidos políticos tradicionales, el paramilitarismo ligado a integrantes de las fuerzas militares y de las fuerzas armadas, pues de policía del Estado, el paramilitarismo ligado a los grandes empresarios nacionales e incluso a las transnacionales. Y para variar, ahí llevamos 3 violencias y la última entonces comienza a surgir a finales de los 70, se consolida en la década de los 80, que es la violencia del narcotráfico. Y aquí tengo que decir una cosa, pues el 9 de abril se crea o se designa en el país como el Día de la Violencia. Mi solidaridad con todas las víctimas. Lastimosamente en los países donde ha habido víctimas, ha habido un utilitarismo de las víctimas. Entonces en algún momento aquí, cuando la guerrilla secuestraba a diestra y siniestra, Pacho Santos creó una vaina que se llamaba País Libre, una organización odiosa porque era ideológica, pero también es así como es rechazable esa ideologización de las víctimas, es rechazable que pues se utilicen a las víctimas. Entonces mi solidaridad con las víctimas de los crímenes de Estado, mi solidaridad y por ende de las fuerzas militares y de policía que son hechas para crearnos, no para matar, mi solidaridad para las víctimas de los movimientos guerrilleros y mi solidaridad para las víctimas de los movimientos paramilitares que han existido en el país. Los compañeros de la CUT Caldas hacían un bosquejo de esta historia del país y planteaban pues lo odiosa que es entonces a veces la utilización. Yo creo que el 9 de abril no debe tener tinte político en las marchas, es de las víctimas. Seguidamente pues voy a abordar un poco el tema de las reformas. Yo diría reformas sí, pero no así.
Sí, reforma sí, pero no así. Hay dos formas de cambiar un país. Una vía revolucionaria, ya fracasó, o sea, tomar las armas, irse al monte, eso en un país que lleva 150 años casi de violencia continua, pues no vale la pena. Entonces, ¿qué queda? Las vías de las reformas. Pero las reformas tampoco pueden ser un arrebato. Las reformas hay que mirarlas bien, mirar qué se pierde y qué se gana en cada reforma. Yo voy a citar aquí algunas. En el caso de los maestros está la propuesta de ley estatutaria de educación, Leonardo, Yolima y los compañeros que están aquí en la mesa. Y muy chévere que se piense en la educación. Pero están juntando en un paquete que tiene un poquito más de 30, yo la leí, más de 30 artículos, recopilando un poco lo que está en la Ley General de Educación, que es bastante amplio, y por el otro lado también lo de la Ley 30, o sea, toda la educación en un solo paquete, la unifica. Pero tiene dos elementos ahí que hay que mirar con lupa. Se da, si no estoy mal, en el artículo 28, le da autonomía al presidente de la República para regular el sistema, es decir, expida decretos, papá. Bueno, y ahorita está Petro, pero cuando venga el otro también va a tener esa potestad, ojo. Le estamos dando la potestad al Ejecutivo de hacer unos cambios en el sistema educativo. 2. Convierte la educación en un derecho fundamental. Muy bien, en eso estamos de acuerdo. Pero al convertirlo en un derecho fundamental, habría que analizar por parte de los abogados laboristas cómo va a quedar la movilización social, porque puede aplicarnos lo que tanto ha querido el uribismo, de decir esto es un derecho fundamental, aquí no puede haber huelga. Ojo con eso. Entonces, la cosa hay que leerla en la letra menuda. Aquí es como los frascos de remedios, Arturo, que tienen la letra chiquitica y le toca a uno hacer el esfuerzo. Si usted no la lee, ojo con eso, ahí llamo. Y otro elemento, el magisterio a través de FECODE históricamente, yo a FECODE la quiero mucho. En este momento tengo profundas diferencias con la mayoría de dirigentes de FECODE. Yo eso lo digo públicamente, ¿sí? Profundas diferencias por la posición que tienen. Pero a la organización sindical le debemos mucho. FECODE unificó al magisterio en el 2277, el 1278 lo dispersa. FECODE unificó al magisterio en la ley 91 del 89, este acuerdo en salud lo dispersa. FECODE unificó al magisterio en lo pedagógico en la ley 115 de 1994, la propuesta de ley estatutaria mete lo de competencias, por Dios, lo de competencias viene de organismos internacionales a los que siempre decíamos, abajo la OCDE, abajo el FMI. Entonces vamos a terminar un poco como la amante de Pablo Escobar, odiando a Pablo, llamando a Escobar. O sea, sí, pero no. En ese punto, pues generalmente no estaré de acuerdo. Lo principal para educación, ¿qué es? El sistema general de participaciones, el resto es carreta, compañeros. Sin sistema general de participaciones, echar el discurso de un nuevo estatuto no cala. La reforma del 30-20 y del 18-50 quedan varadas porque la cosa ahí es de recursos. Para bajar las relaciones técnicas, ¿qué necesita? Plata. ¿Sí? Para bajar el número de horas de clase de los maestros, ¿qué necesita? Plata para contratar más maestros. Ese es el centro, ¿sí? La reforma al sistema general de participaciones. La otra reforma, la reforma pensional, que todos los colombianos puedan acceder a una pensión. Bueno, muy bien. Pero ojo con el régimen de prima media. Y el régimen de prima media es donde nos encontramos el grueso de los trabajadores oficiales y estatales. Y dice la reforma que si en este momento está que si se tienen más de 3 salarios mínimos podemos ir a fondo privado. Y en fondo privado, si ustedes hacen las cuentas, una persona que gane 9 millones de pesos, ya lo han hecho varios especialistas, se puede ir por ahí con 3 millones, 2 millones y medio de pensión. Ahora, están pidiendo de que no sea 3, sino que sea 2 e incluso 1.5. Que los que tienen menos de esos 3 van a venir a Colpensiones y pues se fortalece, qué bien, sí, pero lo que no se lee es la segunda parte, el ahorro pensional que tenían en el fondo privado se queda allá hasta que se pensionen. O sea, siguen lucrando al fondo privado, lo siguen engordando porque esa plata se sigue reproduciendo y en el fondo privado gana el dueño del fondo si hay ganancia y pierde el trabajador si hay pérdida. O sea, eso es como la partida de billar con el que está frente al que es incipiente ahí. Entonces, ojo con esa reforma. La reforma a la salud, duele de que se haya hundido. La reforma a la salud general, porque sí hay que fortalecer los hospitales públicos, sí hay que quitarle el control a las EPS, pero no es tan fácil, no va a ser tan fácil de quitárselo. No va a ser tan fácil de quitárselo.
y la correlación de fuerzas en el Congreso para eso no ayuda. Yo en esto pues ahí, yo jamás he votado en mi vida por un parlamentario que no sea alternativo. Eso sí lo digo. Entonces, bueno, aquí hay parlamentarios de Norte de Santander que ahí tienen que ver en el hundimiento pues de esa reforma. No doy nombres porque eso no corresponde. La laboral es otra reforma que se necesita, sobre todo para la parte de restablecer horas extras y demás que se conculcaron por el neoliberalismo. Y viene lo último, porque ya el tiempo se me está acabando. La propuesta de constituyente. Uf, eso sí que es meter TNT hacer un cóctel Molotov. En este momento a mi juicio, plantear una constituyente, bueno, es un poco descabellado. Además, la correlación de fuerzas no da para los alternativos. Nos van a apabullar y podemos quedar con una constitución peor. No mejorar, sino empeorar. Porque no hay correlación de fuerzas. No nos vamos a decir mentiras. No nos vamos a decir mentiras. En este momento no hay una correlación de fuerzas para los sectores alternativos tener mayorías y tener una buena constituyente. Finalizo con lo de la salud del magisterio. En lo particular, la propuesta, el 03 que nos hablaba el compañero Leonardo, en lo particular a Juan Pablo Martínez Gamboa, dentro de respetable del procedimiento institucional a nivel federal, a nivel regional, no me convence. Y no me convence ¿por qué? Por el trámite. Y no me convence porque uno hace la pregunta, ¿dónde van a entregar los medicamentos el 2 de mayo? Estamos mirando, estamos analizando, ¿no? Eso es puntual, díganme dónde. No hay una transición y yo me temo, y ojalá no se dé, no quiero que se dé. Y no quiero que se dé por una cuestión también utilitaria, porque eso sería un acabose para el gremio. Pero sí tengo mucho miedo de que este sistema vaya a colapsar. Y si va a colapsar, seré el primero en exigir movilización frente a ese tema. Yo en ese sentido no marché y hice una constancia pública de por qué no me abstenía y no marchaba. ¿Por qué no marché? Porque ir a marchar por un gobierno que ha dilatado, por ejemplo, el examen de ascenso y reubicación del 1278, no puedo respaldar eso. No estaba conforme con la forma como se tramitó este nuevo modelo de salud, que es lo que en ciencias sociales llamamos de arriba hacia abajo. Es casi que una imposición. O sea, el diálogo, el debate lo hicimos aquí, pero a nivel macro, extendido, con las bases como se hizo el 05, no se hizo. En eso tenemos que ser puntual. No marché porque me preocupa la reforma pensional, porque soy 1278 y podríamos en este o en otro gobierno terminar ahí. Y no marché porque para mí lo fundamental es la independencia y la autonomía sindical. Un abrazo y feliz fin de semana, estimados compañeros.